Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por conectarte y por invitarnos a tomar un café en tu casa, aunque sea un café virtual. Muchas gracias a vosotros. Y si me permites, para nuestra audiencia que nos verá posteriormente, presentarte un poco y contar cosas tan interesantes de las que haces y que vamos a compartir este ratito juntas. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, pues dejadme que os presente, ¿no? Marta Cortés Cantelli, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, Es una madrileña que a mí me tiene fascinada. Es una madrileña que vive y ha nacido aquí, pero ha pasado mucho tiempo fuera y ahora nos contará. Pero sobre todo es una persona que ya la veréis, va transmitiendo mucha calma, mucha paz a la que cuando habla, pero a la vez tiene una pasión muy fuerte. Y es una pasión que compartimos porque la neurología es parte de su vida y parte de lo que se dedica en su día a día, que además ha trabajado no solamente en un entorno nacional, sino en un entorno internacional, y ahora iremos describiendo. Pero me encanta cómo ella describe con una sencillez inmensa aquello que trabaja y que es muchas veces muy complicado, ¿no? De describir. Esta madrileña, como os decía, su pasión es la ciencia y ha estado trabajando en proyectos de investigación, decidió irse a Nueva York, ¿no? A la Universidad de Rockefeller, y ahora nos contará, para poder profundizar en aspectos de neurología y sobre todo en aspectos relacionados con el Alzheimer, ¿no? Y ahora nos cuenta un poco, ¿no? Todos los hallazgos y las investigaciones que ha llevado a cabo, porque además ha participado en más de 9, 10 proyectos de investigación, ha publicado más de 25 artículos en revistas científicas de alto impacto, que esto para el mundo científico es, bueno, increíble. Bueno, yo os deciros que cuando Marta y yo estuvimos hablando, porque tengo la fortuna de conocerla personalmente, y me dijo, bueno, tú rescata lo que más creas que es interesante para tu audiencia. Claro, el resumen era 7 folios de un currículum que es mucho más amplio. Entonces, imaginaros, ¿no? Prefiero que poco a poco vayamos conociéndola, ella nos vaya contando su labor divulgadora, su labor científica, su labor como líder, y con este cafetito que vamos a ir compartiendo la vayamos conociendo más. Así que de verdad, muchísimas gracias, Marta, por abrirnos las puertas de tu casa y querer compartir cosas tan interesantes con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Merche. La verdad es que es un placer. Siempre que me ofrecen el poder acercar a la audiencia un poco más general lo que hacemos en el laboratorio, me animo a participar. Es verdad que en el día a día es un poco locura porque tenemos muchos deadlines de muchos tipos, pero siempre intento hacer un huequito para que también la gente no nos vea como bichos raros que estamos en el laboratorio sin salir y sin... Al final somos personas normales, con vidas normales, con familia, con hijos, con madres y que vamos, que somos bastante cercanos, yo creo. Pero es verdad que cuando la gente pues oye hablar, hoy soy científico, pues bueno, se cree que estás en un laboratorio, que no sales de ahí, que en parte es verdad, pero creo que es importante acercar a la sociedad en palabras más llanas, por decirlo así, menos técnicas, pues lo que hacemos y que sobre todo pongan cara a la gente que estamos detrás de esos proyectos de investigación. Así que nada, yo encantada. Fíjate, ella ha dicho un lenguaje más sencillo, más humano incluso. Marta tiene 2 niños, 2 niños encantadores, que además los dos nacieron en Nueva York, que ahora nos contarán, ¿no? De 12, casi 13 ya, ¿no? Sí, casi 13 y De 9, 9 casi 10. años. Y si les tuvieses que explicar a ellos, que ellos ya te habrán escuchado mucho, pero nuestra audiencia también tiene una mentalidad así muy de niño, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día y a qué te dedicas? ¿Qué nos contarías? A ver, yo soy neurocientífica, yo estudié bioquímica y biología molecular y luego me especialicé en neurobiología. Y cuando nos fuimos a Nueva York y luego si quieres entramos un poquito más en eso, en esa etapa, me centré más en la parte más vascular de una de las enfermedades neurodegenerativas que va a ser una de las nuevas pandemias, si no lo es ya, de nuestro siglo, que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando tú oyes trabajo en la enfermedad de Alzheimer, bueno, por la enfermedad de Alzheimer todo el mundo asume que es una enfermedad única y exclusivamente cerebral. Y así lo es. O sea, es porque las neuronas, que son las células del cerebro, una de las células del cerebro, pues están muriendo en estos enfermos. Y uno de los problemas de estas células es que cuando se mueren no se pueden volver a regenerar
o al menos no se regeneran. Sí que es verdad que, y esto nos daría para otra charla, hay un proceso que sí que se ha visto que hay un poquito de esta regeneración neuronal en el adulto, pero es muy leve. Entonces, cuando las células neuronales se mueren, ya no hay marcha atrás. Lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es que es verdad, esto es así, y es muy importante estudiar lo que está pasando en el cerebro, pero nosotros no somos órganos aislados, todo nuestro cuerpo está relacionado unos con otros. Y hay un componente vascular muy importante. ¿A qué me refiero con un componente vascular? Pues el cerebro se irriga de más de 500 kilómetros de capilares cerebrales. Estamos hablando que podríamos ir de Madrid a Sevilla con capilares cerebrales de una persona. No sé ahora mismo cuántos kilómetros hay a Sevilla, pero más o menos. A lo que me refiero es que tenemos una longitud muy, muy larga de capilares cerebrales y de arterias, arteriolas y otros tipos de vasos cerebrales irrigando nuestro cerebro. Entonces, si algo pasa en esa vasculatura cerebral, yo no sé si vasculatura es un término un poco utilizado del inglés, va a tener una consecuencia a nivel cerebral. Las células cerebrales van a sufrir. ¿Por qué? Porque esa sangre que llevan esos vasos al final es el oxígeno y los nutrientes que están dando de comer a las neuronas. Si hay algún problema en esos vasos cerebrales, pues va a haber un problema a largo plazo en la función cerebral. Y eso es un poco lo que estudiamos así a grandes rasgos en el laboratorio, cómo todos los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, pues el fumar, el ser hipertenso, el tener la glucosa elevada, el no hacer ejercicio, una mala dieta, afectan a largo plazo a desarrollar demencias como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Luego también utilizamos modelos animales para poder, bueno, pues desentrañar un poquito más estos mecanismos moleculares que pueden estar detrás de esta conexión. Pero eso es un poco lo que estudio. Ahora mismo he estado trabajando mucho tiempo en un centro de cardiovascular, y me veían un poco como la neurocientífica, ¿qué hace aquí una neurocientífica? Y bueno, pues porque con quien he estado trabajando, que es el doctor Valentín Fuster, creía firmemente que existe esta conexión entre, bueno, pues cerebro-corazón, por llamarlo de alguna manera, y apostó porque hubiera aquí una nueva línea investigando este tipo de conexión. Y bueno, ahora trabajo en un instituto de investigación sanitaria, en la Fundación Jiménez Díaz, y sí que es verdad que todo este link con los pacientes, los médicos, pues al final es muy importante esta conexión entre la gente que hacemos investigación básica, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que es la investigación a nivel con modelos animales o con células, y los médicos que hacen una investigación mucho más aplicada ya directamente en pacientes. O sea, que diríamos que tú estás abriendo un poco, ¿no? Esta nueva ola o este nuevo paradigma que se está saliendo un poco del cerebrocentrismo, ¿no? Para abrir a la parte holística, ¿no? De cómo cerebro, intestino, ¿no? Claro, Y corazón van alimentándose y comunicándose. claro. Dicho algo muy interesante, Marta. Estamos enfrente de la que puede ser la nueva pandemia, ¿no? Son palabras muy fuertes. En nuestro día a día, nuestra calidad de vida, ¿cómo puede contribuir a seguir sembrando hacia esta pandemia del Alzheimer? A ver, en España tenemos 1 millón de personas ahora mismo afectadas por Alzheimer, que a nivel mundial, pues claro, los números son que dan escalofrío. Se calcula que hay de enfermedad de Alzheimer, creo que son 36 millones, de demencia en general 50. Este número se va a triplicar para 2050 si no encontramos estrategias terapéuticas efectivas. Es que no va a haber, es que además la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia, el problema es que son enfermedades muy largas, que al final lo que hacen es no solo afectar a la calidad de vida de la persona que lo está sufriendo, sino también de su familia y a los cuidadores, que muchas veces son la propia familia, pero otras veces no. Entonces esto a nivel humano es una catástrofe, pero a nivel económico, para una sociedad, esto o sea, no se puede sostener, es insostenible. Entonces, nosotros una de las cosas que decimos es que todo este tipo de factores de riesgo cardiovascular que son modificables, porque tú puedes la edad y ser hombre o mujer no lo puedes, en principio, no lo puedes controlar, que también son factores de riesgo tanto para enfermedades cardiovasculares como para enfermedad de Alzheimer. Pero el resto de factores de riesgo cardiovascular, pues lo que hemos hablado, ser hipertenso, tener la glucosa elevada, el sedentarismo, la dieta, el colesterol, todos esos factores de riesgo, fumar, son modificables, tú puedes dejar de fumar. Ujú. Entonces, nosotros no creemos que esto vaya a hacer que desaparezcan las demencias del mundo, pero sí que van a retrasar su aparición.
Y claro, dar unos cuantos años de calidad de vida a una persona en esa etapa de la vida es muy importante y al final retrasas la aparición de esos síntomas y puede verse reflejado en disminuir la cantidad de casos a nivel mundial en un tercio, están diciendo, que esos factores modificables son responsables de un tercio de los casos de Alzheimer que se dan. Entonces, bueno, pues al final todo este tipo de intervenciones que se puedan hacer en paralelo a, por supuesto, seguir investigando los fármacos más importantes y más que nos pueden dar mejores resultados. Bueno, yo creo que puede tener un impacto grande. Pero cuéntanos un poco, ¿no? Porque claro, la mayoría de la población entendemos lo que es el Alzheimer cuando ya observamos, ¿no? Unos síntomas mucho más avanzados. Pero a lo mejor hay cosas, además de mantener, como tú estás diciendo, ¿no? Una alimentación equilibrada, ejercicio, ¿no? Dejar de tener hábitos que no son suficientemente saludables, pero a lo mejor, además de esto, estar atentos a algunos indicios, ¿no? ¿Hay algo que se pueda tener claro de qué tenemos que observarnos o observar al otro? A ver, yo no soy neuróloga, esto para empezar. Al final, los neurólogos son los que están día a día viendo pacientes, pero sí que es verdad que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy larga. Es una enfermedad que empieza muchos años antes de la aparición del primer síntoma. Esto también le pasa a las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares pueden tener una fase asintomática que se llama de 15 o 20 años. De hecho, nosotros estamos con un estudio poblacional siguiendo a gente desde que tiene 40 años hasta que tiene 60 y se empiezan a ver cambios y esto ya se ha descrito por otros investigadores, que hay cambios que tú ya puedes ir detectando. Que luego eso, si tú intervienes y modificas los factores, se van a ver revertidos o parados, pues es justo lo que se está ahora estudiando. Pero son enfermedades que empiezan muchísimos años antes del primer síntoma de, ay, se me ha olvidado X, dónde están las llaves, el nombre de mi mujer. Eso ya son estadios bastante más avanzados y donde habría que actuar y donde habría que poner un poco el foco es en los primeros estadios. El foco ahí también hay que ponerlo, claro, hay que ponerlo al final en todas las etapas, porque siempre vas a tener pacientes o individuos en todas las etapas de la enfermedad, pero a nivel de prevención es mejor cuanto antes empieces a controlar esos factores de riesgo, mejor. ¿Hay datos? Sí, o sea, pues se pueden medir biomarcadores y demás, pero yo creo que ahora mismo a nivel clínico los neurólogos hasta que no empiezan a tener algún tipo de deterioro cognitivo no, a día de hoy creo que todavía sí que recomiendan mucha actividad cognitiva, el estar muy activo cognitivamente hablando, que quiere decir pues que seas muy activo leyendo, haciendo crucigramas, que no pares. Mucha gente cuando se jubila la actividad intelectual baja mucho, entonces sí que recomiendan que te mantengas muy activo, que salgas, que entres, que tengas mucha, pues bueno, relación con otras personas, que, en fin, que no te quedes en casa sentado en el sillón sin hacer nada más, porque eso va a pasar factura. Vale, eso es en las etapas una vez obtenido la edad para la jubilación, pero déjame que te pregunte sobre factores anteriores, ¿no? Ahora, ¿no? La población está sometida a un nivel de estrés, sobre todo en las organizaciones, y ahora hablaremos también de ese espacio, ¿no? Dentro del ámbito de la investigación y el ámbito del liderazgo, ¿no? Cómo a día de hoy la rueda del hámster es como muy complicada parar, ¿no? Pero desde esta perspectiva, ¿qué recomiendas tú, Marta? Que en los ámbitos organizacionales se empiece a poner medidas o qué tipo de medidas. A ver, yo creo que esto, pero no solo para el ámbito en el que estudio, para todos los ámbitos. O sea, el tener tiempo para ti misma, para poder hacer ejercicio, para poder desconectar, para poder tener un momento de necesito a lo mejor hablar con alguien o este tipo de, no te digo de momentos de meditación para poder, que yo muchas veces los utilizo cuando me despierto en medio de la noche si tengo mucho trabajo, es mi momento en el que más claro veo las cosas y también te deja pensar un poco más allá. A nivel organizativo en las grandes empresas, yo creo que es importante que tú también te dejes tu tiempo para ti mismo. El que implementen a lo mejor planes pues para ayudar a dejar de fumar, para ayudar a mantener hábitos de vida saludable, que las comidas que se den en las empresas sean saludables o que siempre haya ofertas saludables. Esto va a venir bien pero no solo para el desarrollo de demencia, para cualquier otro tipo de enfermedad, eso está claro. A nivel de liderazgo, pues ahí
ahí empezamos a entrar en otro tipo de temas, que si quieres entramos ya, o que yo tampoco sé si te puedo contar lo que yo haría o lo que creo que sería necesario hacer. Bueno, vamos a ir Vamos entrando. por partes, sí. Porque además, déjame que les cuente que estuviste nominada como las top 100 mujeres líderes de este país, siendo científica, que esto todavía tiene más mérito, y además habiendo liderado muchos proyectos como investigadora principal, ¿no? Que hoy en día esto también tiene un peso muy fuerte siendo mujer. Bueno, ahora Sí, me cuentas qué medidas pondrías tú, pero cuéntame primero si te parece o cuéntanos cómo viviste esta experiencia de ser nominada. fue muy gracioso porque me enteré, tengo un chat con los compañeros de mi colegio porque estábamos organizando la cena de los tantos años, no voy a decir cuántos, de haber acabado COU, o sea que yo era de aquella época. Y un compañero lo puso enhorabuena, hombre, ¿cómo no nos dices nada? Y yo no tenía ni idea de que me habían nominado. O sea, la nominación a las top 100 la puedes, te puedes presentar tú misma, te puede presentar alguien. Yo les pregunté porque no sabía ni quién me había presentado, ni yo no me había presentado a mí misma. Y me dijeron que habían sido buscadoras de talento de la propia organización, las que habían, bueno, pues supongo que habrían decidido que mi perfil pues podía... Este año he vuelto a ser nominada. Es verdad que para mí fue un shock porque al final hay científicas, pero hay científicas de muchísimo calado a las que yo de hecho respeto y las tengo como gente a la que seguir, pues como Ángela Nieto, Carmen Ayuso, la propia Margarita del Val, que ha salido muchísimo en las noticias a raíz de la pandemia, o sea que hay gente muy, muy importante que lleva muchísimos años en ciencia. O sea que para mí fue un honor simplemente el estar nominada. Yo tenía claro que no iba a ganar, pero no, pero por otro lado no me importaba. Simplemente el haber sido nominada me parecía ya vamos, un logro. Así que nada, muy, muy contenta, la verdad. Vale, entonces eres nominada, has hablado de talento. ¿Cuál es ese talento que consideras que hay que tener, no solamente para estar entre esas líderes, sino para liderar a los equipos? A ver, en ciencia, no sé si es a lo mejor como es un poco más diferente que en el mundo científico se nos valora por los proyectos conseguidos y las publicaciones científicas publicadas, como has dicho antes, en revistas científicas que se revisan por expertos a los que tú no conoces y cada vez es más difícil, de hecho, publicar en ese tipo de revistas. Pero es la forma mayoritaria de evaluarnos a nivel de promociones, a nivel de conseguir, es al final otra rueda, es cuantos más proyectos consigues, más publicaciones, más dinero consigues, más gente puedes contratar, más publicaciones puedes publicar y volvemos otra vez. Pues al final es dinero llama dinero. Es un sistema bastante esclavo porque al final hay mucha gente que, bueno, pues tiene mucha presión porque o si no publicas, pues te pueden echar del trabajo donde estás. Y yo creo que esa presión tú se la transmites a tu equipo y al final se convierte en un ambiente en muchos momentos pues de mucho estrés. Yo no sé si soy la mejor líder o no, porque bueno, lo intento, pero podrías a lo mejor la próxima vez entrevistar a alguna de estos nombres que te he dado antes, porque llevan mucho más tiempo. Pero creo que para mí es fundamental hablar mucho con la gente del equipo e intentar transmitirles también que esto es un trabajo en el que se van a dedicar muchas horas, que yo no pretendo que estén aquí hasta las 12 de la noche ni todos los fines de semana, como en algunos laboratorios en el extranjero casi te piden cuando vas a hacer las entrevistas, pero que tenemos que trabajar y trabajar duro y trabajar en equipo sobre todo y trabajar todos juntos y que en el momento que haya un problema, yo creo que una de las cosas más difíciles es saber cómo lidiar con la resolución de conflictos entre gente de tu equipo, porque yo soy bióloga, no soy especialista en recursos humanos, a mí nadie me ha enseñado a cómo lidiar si hay un conflicto entre dos personas, más allá de cómo lidiaría yo en un conflicto entre mis dos hijos, por ejemplo, o entre dos amigos. Entonces creo que hay que tener, esto es una de las cosas que siempre he pedido, que haya cursos para los que se llaman cursos de Lab Management and Leadership, que te dan ese tipo de skills para saber cómo afrontar
ese tipo de situaciones. Y yo creo que eso falta a mí, que yo lo hago lo mejor posible, y creo que le falta a muchos investigadores, porque ya te digo que no es algo que nos dan en la carrera ni en ningún otro curso. Y estos cursos son muy útiles para, no van a cambiarte de la noche a la mañana, pero yo creo que sí que te dan ese tipo de, pues de skills, de habilidades que a lo mejor no tienes en tu día a día. Les Eso hace, sería una de hablan ellas. habilidades de comunicación, estás diciendo, hablar con el equipo, sentarte, escuchar, tratarles a veces, has puesto un ejemplo maravilloso, ¿no? Como cuando se pelean tus hijos y te sientas con ellos a que establezcan una comunicación adecuada y hablen, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos los adultos que somos como niños en el fondo, ¿no? Mm, Queriendo llevar razón. Entonces, desde ahí esas skills de comunicación, de escucha mm, son las que observo, ¿no? Que traes encima de la mesa, que sería importante hacerlas transversales también al mundo científico, ¿no? Porque sí. es verdad que en el mundo organizativo es como más común ya encontrarlo, ¿no? Y esto es algo, ¿no? Hablábamos también hace unos días sobre el techo de cristal, ¿no? Que se produce en el ámbito de la ciencia. ¿Tú lo vives o lo observas en tu día a día? Porque tú, claro, has sido investigadora principal de muchas investigaciones y esto supongo que también ha tenido un coste para ti importante. Hay techo de cristal en el mundo científico, como en el resto de mundos, pero en el científico también lo hay. Y esto, a lo mejor cuando vas a un laboratorio de investigación no te das cuenta porque hay muchísimas mujeres trabajando en los laboratorios, pero te vas a los despachos y no hay tantas mujeres. Entonces, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero se hizo un estudio en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es uno de los mayores centros de investigación de España, o el centro por excelencia en España. Tiene muchos institutos de investigación y han hecho un estudio en las distintas escalas de la carrera científica de hombres y mujeres, y se ve perfectamente cómo empiezan más o menos la misma cantidad de mujeres que de hombres en los estadios más, no me gusta decir más bajos, pero en los primeros estadios de la carrera, y luego según se va avanzando hacia posiciones de liderazgo, el número de mujeres cae drásticamente hasta llegar a un 75-25, 75% de hombres, 25% de mujeres. Las razones de que esto pasa, pues yo creo que hay muchas, hay muchas. Una de ellas es la maternidad. Como te he dicho antes, esto es una carrera de fondo y al final, cuantos más proyectos consigues, más papers publicas. Cuando tienes un niño, pues tú y yo sabemos que se tiene que bajar el ritmo. No solo durante el embarazo, sino después, porque aunque, bueno, sí que es verdad que una de las cosas que han hecho es ampliar, en muchos proyectos de investigación nos dicen hacer hincapié en los últimos 5 años de tu carrera investigadora o en los últimos 10. Entonces ahora lo que te dejan es ampliar ese margen si has tenido hijos. Lo amplías en 1 año por hijo, por ejemplo. Claro, 1 año por hijo es más de lo que se daba antes, pero tú y yo sabemos que 1 año por hijo, sí, 9 meses de embarazo, pero luego el hijo sigue ahí. Y yo creo que ahí donde es muy importante es la corresponsabilidad con tu pareja. Al final es verdad que tu embarazo es tuyo porque tú tienes tus 9 meses y eso no lo puedes compartir, pero luego el niño está ahí, es niño de los dos. Y entonces sí que es muy importante que la pareja esté ahí para corresponsabilizarse en un 50% en todo, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa y eso es lo que permite un poco que tú puedas seguir avanzando y que tú no digas, no, pues yo voy a dejar, me voy a quedar, no quiero seguir no quiero seguir más arriba en la carrera investigadora porque no tengo tiempo, tengo que cuidar de mis hijos. Bueno, si tú consigues que con ese 50% que te va a tocar, bueno, pues puedas seguir con tu carrera. En nuestro caso lo que nos ha pasado, que mi marido también es científico, es que al final hemos llegado los dos a posiciones de liderazgo, pero es verdad que hemos ido más despacio que a lo mejor otras parejas. Entonces, bueno, pues otra gente con mi edad ya lleva muchos años siendo jefe de grupo y yo no. Entonces creo que nos ha costado un poco más llegar hasta este punto, pero bueno, pues si volviera a repetirlo, lo repetiría igual. Así que no creo que hayamos tomado una decisión incorrecta. Que ahí podríamos abrir otros temas mucho más Sí, profundos. ¿No? Este coliderazgo al final, ¿no? sí, De sí, vida y no solamente dentro del ámbito profesional, sino dentro del ámbito personal, ¿no? Que sí. es muy importante. Pero yo creo que al final cuando hablas de liderazgo femenino es que eso tiene un peso muy importante, muy importante. Entonces no deberíamos dejarlo de lado porque va de la mano.
Muchas veces hay mucha gente que no llega más, a lo mejor por decisión propia, pero también porque a lo mejor no ha visto ese apoyo por parte de su pareja como para poder afrontar bueno, el llegar a lo mejor a posiciones de responsabilidad que va a incluir que tu marido se quede en casa con los niños mientras tú te vas de congreso o mientras tú tienes un deadline de un proyecto en el que es que no puedo llegar a casa, entonces pues hoy te toca a ti. Ujú. Ese tipo de situaciones. ¿Dirías que esto también tiene que ver con ámbitos de educación? Sí, por supuesto. Sí, y yo creo que nuestras hijas van a estar mucho mejor preparadas de lo que estábamos nosotras y de lo que estaban nuestras madres y nuestras abuelas. Pero creo que todavía queda mucho por hacer y en muchos sitios. Al final, bueno, pues esta educación es poco a poco cambiar ese tipo de modelo educativo que, bueno, que se ha tenido durante, sin llegar a lo mejor a los extremos. Yo creo que es en un término medio el decir, no, yo me acuerdo cuando le decía a mi hija o leíamos un libro de cuando no dejaban a las niñas participar en las Olimpiadas, a las mujeres. No, me decía, pero esto cómo puede ser? Digo, pues efectivamente, hace unos, o le decía, hace no mucho tiempo no dejaban votar a las mujeres en las elecciones. Tú ahora lo piensas y esto, cosas que no te entran en la cabeza, pero hace no tanto tiempo estamos hablando de esto, o no tener cuenta en el banco. O sea, al final yo creo que sí que se está cambiando esto, pero queda mucho por hacer y un problema muy gordo de no llegar a posiciones de liderazgo es este tipo de educación al que, bueno, que tenemos todavía. Déjame que, aunque haga un pequeño giro y cambie la perspectiva, porque me parece que has abierto también un melón muy interesante, ¿no? Cómo hablar a los niños y a las niñas. Y creo que tú haces una labor de divulgación muy importante también, ¿no? Sin hacer distinción de género a la hora de abrir tu mundo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué haces? Pues mira, una de las cosas que hago es el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Esto, bueno, fue un día que se reconoció hace unos años porque, bueno, como hemos hablado, hay un techo de cristal importante y hay muchas teorías detrás de ese techo de cristal. Una de ellas es que las niñas no tienen referentes femeninos en investigación, en ciencia. Entonces, una de las labores que se hace alrededor de ese día, aunque lo puedes hacer durante todo el año, es ir a dar charlas a colegios, charlas, talleres, bueno, dependiendo un poco del tipo de la edad de los niños, adecuar un poco el tipo de charla que se da. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es ir a dar talleres al colegio de mis hijos y lo empecé a hacer desde segundo hasta cuarto o quinto de primaria, pues un taller de extracción de ADN de plátano o de extracción de pigmentos vegetales. No tanto para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, que bueno, un poco sí, porque sí que se les dice, pero un poco para que cualquier niña o niño que esté allí y que les parezca interesante el mundo de la ciencia, que una niña no diga en un futuro yo no quiero ser científica porque nunca he conocido a una científica de primera mano. Es simplemente el poner esa semilla ahí para que en un futuro ninguna niña deje de dedicarse a la ciencia por ese motivo. Es verdad que la carrera científica no es una carrera fácil y al final hay muchos obstáculos y bueno, pues a día de hoy se aprovechan mucho de nuestra vocación y de otras muchas cosas, pero sí que es verdad que bueno, si queremos ir poco a poco cambiando, que yo creo que se beneficiaría mucho el mundo científico de tener un 50% igualado en mujeres líderes que en hombres líderes, pues esa es una de las cosas que por ejemplo hacemos o hago yo personalmente. Luego también me invitan a dar charlas a niños más mayores, ya de bachillerato, de cuarto de la ESO, un poco para que vean, bueno, contarles a lo mejor mi trayectoria científica y que vean, bueno, pues pues eso, que oigan de primera mano de una mujer científica, pues las cosas buenas y las cosas malas de la carrera científica, pero que se puede llegar a, bueno, pues a poder liderar a un grupo de investigación y proyectos de investigación siendo mujer y siendo madre, que esto también es importante. También es importante, ¿no? Es como cuando a mí me invitan a contar mi trayectoria y cómo siendo mujer y también madre he conseguido llegar a la función directiva y Mm, quizá también desde ahí nosotras es un punto, ¿no? Como mujeres normalizarlo en el sentido de se puede, ¿no? mm, Se puede hacer, no tienes por qué renunciar a ambas partes, aunque sea algo dificultoso. No es fácil llegar y no es fácil mantenerse y poder vivir una vida plena y llena, pero es posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles estos mensajes claves que deberíamos seguir cultivando y seguir manteniendo, Marta? No sé cómo responderte a esa pregunta de una forma directa. Muchas veces
nos dicen que nos tenemos, o yo en algunos momentos de mi vida he pensado que me tengo que masculinizar un poco, es decir, ser mucho más asertiva, pedir las cosas con mucha más, siendo como más directo y que yo creo que a las mujeres muchas veces, pues, bueno, pues no somos tan, a lo mejor tan, es que no quiero utilizar palabras, palabras Bastante inapropiadas, pero empáticas, ¿no? sí, Buscamos sí. hablar desde la empatía, desde la conexión y comprensión Sí, a del lo otro. mejor no somos tan directas como a lo mejor un hombre, hablando de sueldo, por ejemplo. Yo creo que un hombre nunca tiene problemas hablando de sueldo y yo creo que las mujeres, a lo mejor no es la norma general, pero yo, por ejemplo, a mí siempre me da más, ay, ¿cómo voy a pedir un aumento de sueldo? Bueno, pues no pasa nada y se puede pedir y te pueden decir que sí o que no y no te van a considerar de una forma o de otra. Entonces, sí que en un momento dado dije, bueno, pues yo creo que hay como que nos tenemos como que masculinizar y al final creo que no, que es que ellos se tienen que no sé si feminizar es la palabra adecuada, pero sí que, o no, simplemente convivir todos, pero que no ver pues bueno, las mujeres lideramos de una manera muy diferente a los hombres. Y yo creo, de hecho, que es una manera muy en la que la gente que está bajo tu dirección, bueno, pues yo creo que está mucho más a gusto por eso, porque al final eres mucho más empática. Yo diría que tenemos que ser nosotras mismas, que tenemos que seguir luchando por lo que queremos y seguir pidiendo, sin a lo mejor dar un paso atrás porque creas que no eres lo suficiente. El complejo, el síndrome, ¿cómo se llama esto? Es que ahora se me ha olvidado el nombre. Ay, cuando tienes un complejo de inferioridad, ¿cómo se llama? Si lo uso muchísimo. Bueno, me vendrá el complejo en breve. Pero el decir aquí estoy, yo puedo llegar a ser lo que quiera, voy a tener que trabajar duro y voy a tener que echar muchas horas y cuando los niños se duerman a lo mejor tengo que seguir trabajando, pero si realmente es lo que tú quieres, claro que se puede conseguir, que todas podemos llegar a ser lo que queramos ser en la vida. Menudo mensaje más bonito. Bueno, con constancia, con consistencia, ¿no? Podemos Sí, llegar a ser lo que decidamos ser al final, ¿no? No que nadie en la sociedad nos imponga eso es, qué camino tienes que elegir, sino, eso bueno, es. tendrás que saltar obstáculos, pero como todo en la vida, ¿verdad? Y que es tan respetable si quieres quedarte en tu casa cuidando a los niños, eso es muy respetable, pero que sea tu decisión y lo que tú quieres hacer. No que lo hagas porque tu marido te diga que tengas que hacerlo, porque la sociedad es lo que entiende que tienes que hacer. Ese sería mi mensaje para que elijan, que las niñas del futuro elijan muy bien a sus parejas también. Bueno, Marta, entonces, para ir terminando, si te parece, voy a recoger aspectos claves que yo creo que son muy importantes, ¿no? Por un lado es, cuidemos desde un principio nuestra salud, nuestros hábitos alimentarios, nuestros hábitos de deporte, construyamos, ¿no? Un mensaje muy igualitario a la hora de establecer las comunicaciones en la educación, ¿no? Todos podemos llegar a ser lo que decidamos ser independientemente que seamos hombres y mujeres, que no tengamos por qué estar luchando por las diferencias de género. Y luego además aspectos de las soft skills o de las skills necesarias para poder liderar, ¿no? Ya sea en el ámbito más organizativo tradicional o en el ámbito más científico, ¿no? Comunicación, escucha, saber gestionar conflictos y que se dote, ¿no? de estrategias y de habilidades suficientes para que las mujeres también tengan este refuerzo. Mm, Sí, algo así sería el resumen. efectivamente, sí, ya me acuerdo, es el síndrome del impostor. Ahora está muy manido y se Sí, habla mucho. sí, pues Hace poco hicimos nosotros un podcast sobre eso también. Sí, a mí a veces me pasa y muchas veces lo que hago es leer algún informe de algún proyecto que ha sido muy positivo y digo, venga, para arriba y a seguir con ello. Hay algo que digas, Merche, se te ha quedado en el tintero y es importante. Y para mí me gustaría que esta pregunta no se quedase fuera de Em, la a conversación. ver, yo creo que es importante, esto es un poco en el mundo científico, pero bueno, yo creo que es aplicable. A mí me vino muy bien irme fuera de España un tiempo y luego volver. Creo que te dan unas habilidades a nivel profesional, pero también a nivel personal muy importantes. Te das cuenta de lo bueno que hay en tu país, te das cuenta de lo malo, te das cuenta nosotros nos fuimos a Estados Unidos y Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y está muy idealizado en muchos aspectos, pero también te viene bien para, bueno, desmitificar muchas cosas de otros países y creernos de verdad en España
que somos muy buenos. A lo mejor deberíamos aprender a vendernos mejor en general, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en España y que los americanos no tienen porque se venden muy bien. Y entonces yo creo que a todo el mundo nos vendría bien en algún momento de nuestra vida vivir una temporada fuera. Creo, o sea, entiendo que esto no es factible para todo, para toda la gente, pero si en algún momento a alguien se le plantea esta oportunidad, es muy buena experiencia, porque luego te traes aquí a España todo lo que has aprendido fuera y lo intentas implementar hasta cierto punto, claro, hasta donde puedes. Entonces yo creo que esto para llegar a ser un líder también es un momento clave en tu vida. En tu currículum, ¿no? Esto de Sí, entender otras formas de sí, vivir, de pensar, te nutre, ¿no? Al sí, final. sí, Y has sí, dicho sí. algo que me parece magistral, ¿no? Que además me recuerda a un profesor cuando estaba haciendo el doctorado que me decían, la diferencia entre Estados Unidos y los españoles es que los españoles no se saben vender y los estadounidenses cogen nuestro conocimiento y lo venden, lo paquetizan y lo venden, ¿no? O sea, que ellos se nutrían, ¿no? Se nutren mucho en Estados Unidos de nuestra calidad científica como rigurosidad y luego lo paquetizan y lo venden. Sí, es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, cuando te das cuenta dices, ay, si yo me vendiera así. O sea, que también que nos den clases de estrategias de venta para poder potenciar nuestra marca, ¿no? Un poco Sí, también. sí, sí. Yo creo que eso estaría fenomenal. Sí, sí. También sin, o sea, sí, pero siendo genuinos también, ¿sabes? Porque muchas veces entras en esa dinámica de venderte a ti mismo que llega un momento en el que es demasiado. Es como, bueno, yo me vendo a mí misma, pero esto es lo que hay. Pero bueno, sí, sí. Esa experiencia desde luego es única. Marta, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Sí, ahí te pongo en un compromiso, pero sabes que siempre pedimos que nos recomienden a alguien para nuestro siguiente podcast. Y Y, es alguien que tiene que ser líder, ¿no? En su campo. hombre, es interesante, pero sobre todo que tú consideres, viendo lo que trabajamos, sabiendo que hablamos de liderazgo, ¿no? En estas conversaciones de alto impacto y que hablamos mucho de cómo manejar. Al final, nuestra intención siempre es cómo acercar la humanidad a nuestro día a día, porque parece que tenemos que dejar de ser humanos o de ser genuinos para convertirnos en otra cosa y siendo lo que somos creo que es mucho más importante, ¿no? Desde esa parte humana y desde esa parte holística, cómo liderar y cómo llegar a cotas que no es necesario, ¿no? Dejar de ser como uno es. Entonces, desde ahí, si piensas en alguien y si quieres me lo dices por privado, no hay ahora mismo ningún compromiso en ello, pero sí Yo que pienso en alguien y te lo digo. Sí, sí, tengo un par de nombres, sobre todo en el mundo de la ciencia y mujeres que creo que, bueno, siendo científicas y siendo madres, las dos, otra cosa es que puedan y tengan el tiempo para a lo mejor una de ellas, sobre todo ahora que está muy ocupada porque la han nombrado como un alto cargo, no sé si podría, pero sería muy buena candidata para este tipo de entrevistas, desde luego. pues te lo agradezco, de verdad, gracias por compartir toda tu trayectoria. Se ha quedado muy cortito, Bueno, no, no importa nada, sabes que quedan muchas encantada. más cosas, pero muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo y por esta apasionante visión científica que nos has aproximado con una forma de tocar la piel muy importante. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.